Les invito para que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Voy a leer los primeros 4 versos que están contenidos en este capítulo. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden estar cómodos todos mis amados hermanos. Quiero saludar muy especialmente esta noche a nuestro presidente, hermano Fernando López, a nuestro hermano Gildardo, quien es el primer vicepresidente de nuestra amada iglesia y también director de esta convención, a nuestro hermano Vicente Arango, segundo vicepresidente de nuestra amada iglesia, a nuestro hermano Ángel Miro Camacho, miembro del honorable consistorio de ancianos, al hermano Héctor Betancourt, nuestro director nacional de educación cristiana, igualmente a todos los directivos de nuestros distritos que están representados esta tarde en este lugar. Quiero saludar a mi superior, hermano Jair Restrepo, supervisor del distrito 4, a los directivos anfitriones, distritos 5 y 25, a todos y cada uno de mis compañeros, ministros de esta maravillosa palabra, a todos y cada uno de ustedes, los convencionistas, les saludo muy cariñosamente y fraternalmente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco al hermano Orbeín Hermidas su oración y agradezco también que el Señor, a través de su ministerio en el consistorio, haya influido tan positivamente en mi vida también. Esta tarde, que ya pronto se volverá noche, vengo a predicar sobre algo nuevo. Al estilo de nuestro presidente, permítanme hacerle una pregunta: ¿a quiénes les gusta lo nuevo? Parece ser que a todos, o escuché más o menos a la mayoría, nos gusta lo nuevo. Nos gusta que hay un año nuevo, ¿verdad? Qué bueno cuando hay una casa nueva. Qué bueno cuando tenemos un computador nuevo, un celular nuevo, un carro nuevo, un vestido nuevo. A todos nos gusta lo nuevo. Es más, la palabra del Señor nos declara cosas que tienen que ver con lo nuevo. Y dice la palabra del Señor que por las misericordias de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias para con nosotros. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y también nos dice Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que al Señor también le gusta lo nuevo, y el Señor da cosas nuevas. Pero sabe, esta tarde voy a predicar no solamente sobre algo nuevo, voy a predicar sobre algo mejor. Así que no solamente es nuevo, sino que es mejor. Mejor es un adjetivo comparativo que destaca que algo es superior en calidad respecto con otra cosa. Hay cosas nuevas que no siempre son mejores. A muchos nos ha pasado que quizás hemos conseguido un celular nuevo y ha resultado no tan bueno como el que teníamos antes. Y creo que todos hemos tenido en nuestra vida alguna experiencia en la que hemos reconocido que no todo lo nuevo resulta mejor. Pero yo quiero decirles en esta tarde que he venido a anunciarles algo que es nuevo y mejor, y es el nuevo y mejor pacto que nos lleva a la dimensión del Espíritu. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, y él predicó y él anunció que tras él venía uno más poderoso que él, al cual él no era digno, encorvado, de desatar la correa de su calzado. Él dijo que él era quien bautizaba en agua, pero había otro que venía tras él, que bautizaba con el Espíritu Santo. Ese profeta testificó que la ley por Moisés fue dada, pero él anuncia que la gracia y la verdad vienen por nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un anuncio de buenas nuevas, hay unas buenas noticias de un reino, no de cualquier reino, del reino de Dios. El reino de Dios es la esfera en la cual Dios tiene el derecho a gobernar. Ese es el reino de Dios, donde Dios reina, donde sus designios son acatados, donde sus mandamientos son obedecidos. Dios siempre, desde el comienzo, ha querido establecer su reino en los hombres. Desde el mismo momento en que creó a Adán, Dios quería tener una perfecta comunión y un perfecto reinado en su vida.
Pero claro, fracasó Adán. Y luego el Señor escoge un pueblo para él reinar en su pueblo. Y le da sus mandamientos, le da sus leyes para que puedan vivir y para que puedan gozar de su reino, para que puedan gozar de su autoridad y de su poder. Y es más, él quiso en su pueblo ser el gobernante. Y por eso el pueblo de Israel en un principio tuvo un gobierno teocrático, es decir, donde Dios era el centro. Pero ellos un día dijeron: no queremos ese reinado, queremos un hombre que nos gobierne, que venga un rey. Y Samuel les advierte: ojo, que cuando venga un hombre no va a ser como Dios. Él no va a obrar como él. Ese hombre va a cometer injusticias, va a cometer errores. Así que ciertamente Dios ha querido gobernar, ha querido manifestar en otro tiempo su reino entre los hombres, pero no fue posible. Pero la Biblia me dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino anunciando unas buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado. Así que el reino de Dios comenzaría a sentirse en los corazones y vida de la gente en una forma mucho más poderosa que antes. Algo vendría a suceder en el corazón de los hombres que jamás hombre alguno hubiese podido sentir. De ahí que Pablo dice que el reino de Dios es justicia, produce una vida recta, produce una capacidad de obedecer mandamientos, produce una forma de vivir de acuerdo al modelo de Dios, a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios. Por tanto, el reino de Dios es justicia, es paz y gozo por el Espíritu Santo. Creo que vamos a ir encauzándonos esta tarde en esto que estamos diciendo, algo nuevo y mejor que nos lleva a la dimensión del Espíritu. Aleluya. Pero dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo ya llegó la hora. Así que arrepentíos y creed en esa buena noticia. Jesús dice: entonces, por favor entiendan, llegó la hora del arrepentimiento, porque llegó la hora de la vida, porque llegó el momento en que las cosas van a funcionar mucho mejor de lo que hasta el momento han funcionado. Aleluya. Y eso es lo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia que los profetas que profetizaron de la gracia, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El tiempo que había sido anunciado por los profetas en el pasado ha llegado a su cumplimiento. Ya no tenemos promesas, ahora tenemos una realidad. Ha llegado el momento de la salvación. Y por eso ellos escudriñado qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Jeremías el profeta dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, invalidaron mi proclamación, invalidaron mi mensaje, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El apóstol Pablo nos dice que Dios dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir. Esa era la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando lleguen los tiempos, cuando llegue mi hora, voy a reunirlo todo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así, hermanos, con la venida de Jesucristo hay una poderosa proclamación que se inaugura, porque eso nuevo y mejor debe tener un personaje que lo inaugure, que venga a decir lo grande que es esto. Así que Él vino con una poderosa proclamación que inaugura un nuevo pacto. Así que bajo este nuevo pacto, Jesús moriría en lugar de los pecadores. Él es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y allá en la institución, en ese momento en que el Señor instituyó la cena, Él tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio también a los discípulos, diciendo: tomad, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y el Juan el Bautista, después de haber dado testimonio de él, al otro día, cuando Jesús venía hacia él, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Aleluya. A diferencia de la sangre de animales, su sangre quitaría lo que impide que los hombres dejen reinar a Dios. Quitaría el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y el sacrificio de Jesús nunca tendría que ser repetido, porque sería suficiente para toda la eternidad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Todas las figuras del primer pacto habían llegado a su fin. La imagen, la sombra del pasado ya era una realidad. Estando presente Cristo, entonces está presente el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y estando presente el que produce herencia eterna, no necesitamos más proclamación de otro mensaje. No necesitamos más ceremonias. No necesitamos más holocaustos. No necesitamos más corderos. No necesitamos más sacerdotes. Él quita lo viejo para poner ahora lo verdadero, lo nuevo y mejor. Aleluya. Es importante destacar unas diferencias en los pactos para ver por qué es mejor el nuevo pacto. El antiguo pacto se instituyó en el monte Sinaí, que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Pero el nuevo pacto se instituyó en el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a Jesús, el mediador del mejor pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El antiguo pacto es representada por los sacerdotes de la ley de Moisés y sumos sacerdotes que descendían de Aarón. Pero el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. A Él sea toda nuestra aplauso. Aleluya. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos todos los días, frecuentemente, año por año. Pero el nuevo pacto provee un sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesús. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto está escrito en los corazones. El antiguo pacto descubre el pecado para condenarlo. El nuevo pacto descubre el amor, la gracia y la misericordia de Dios para dar arrepentimiento, para dar perdón de pecados y vida eterna. Aleluya. El antiguo pacto, en sus efectos prácticos, termina en esclavitud, pero el nuevo pacto provee libertad, provee liberación.
El antiguo pacto se limitó a los descendientes de Abraham, pero el nuevo pacto se extiende a todas las naciones y a todas las razas. Aleluya. El antiguo pacto tiene su límite y tiene su final, pero el nuevo pacto dura para siempre, porque está fundado en el eterno, porque está fundado en el infinito, porque está fundado en el Dios que nunca muere. Por medio del nuevo pacto podemos ir directamente a Dios. No necesitamos mediadores. No necesitamos llevar una ofrenda. Podemos entrar con libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió. Aleluya. Mientras todos los sacerdotes del antiguo pacto morían y tenían que ser reemplazados, Cristo, el sumo pontífice, permanece para siempre. Los sacrificios del antiguo pacto no podían salvar a los que traían su ofrenda, no podía perdonar el pecado de ellos, solamente los podía cubrir. Pero Cristo salva, Cristo perdona, Cristo redime, Cristo liberta, Cristo da vida. Pero el nuevo pacto tiene algo mejor, hermanos, aún. Si lo que les he dicho lo llena de gozo, si lo que les he dicho los ha motivado a adorar a Dios, permítame decir que lo que viene es mejor. Aleluya. El nuevo pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. Aleluya. El nuevo pacto tiene algo mejor, y es que está establecido sobre mejores promesas. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando Moisés tomó el libro en el pasado del pacto, lo leyó a oídos de todo el pueblo, y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos se sintieron seguros de ajustarse a los requisitos de Dios. Estaban confiados en su fuerza humana. Ni siquiera alguno del pueblo dijo: oh, pero si Dios nos ayudara a cumplir sus mandatos, si Dios nos ayudara a no ser idólatras, si Dios nos ayudara. Pero ninguno. No hubo solicitud divina de ayuda de parte de Dios. Y dice la Biblia que el resultado fue: no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La raíz del problema no radicaba en la ley que Dios había dado, porque la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema radicaba en la naturaleza humana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. El problema residía exactamente
en el hecho de que las personas a las que le fue dado era una naturaleza pecaminosa que hace imposible la perfecta obediencia de la voluntad de Dios. Pero ahora hay un mejor pacto con mejores promesas, debido a que las promesas no es del pueblo, las promesas no son de los hombres, las promesas no son de los débiles barros. Ahora las promesas son de Dios. Así que las promesas de Él son fieles y verdaderas y dignas de ser creídas. Y debido a que Dios las hizo, y debido a que Dios garantiza la obediencia exitosa por medio de su fuerza, entonces podemos decir que tenemos ahora unas mejores promesas. Y la Biblia me dice: por lo cual este es el pacto que haré. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué prometes, Dios? ¿Qué prometes, Señor? Mire, yo les prometo que pondré mis leyes no en tablas de piedra. Les prometo que pondré mis leyes en la mente de ustedes. Pondré mis leyes sobre sus corazones. Sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré para ustedes Dios. Y ustedes serán mis hijos. Ustedes me conocerán, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso, créanme, yo tengo razón para de prometerles que en sus corazones habrá una ley, una vida que ustedes pueden obedecer. Aleluya. En lugar de que la gente tuviera que hacer, la promesa del nuevo pacto es Dios trabajando en el pecador para hacerlo perfecto en toda buena obra. Es Dios trabajando en el pecador. Es Dios trabajando en el creyente. No es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no es mi habilidad. Es el Dios eterno y poderoso que puede trabajar en mi vida, el que puede hacer posible que yo sea un obediente a sus designios, un obediente a sus mandamientos, un obediente a su palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios tan hermoso. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, este os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la obediencia es posible porque Dios redacta su palabra con su Espíritu Santo en los corazones nuestros, por la regeneración espiritual, es decir, porque Dios imparte su vida, es que su mente y es que su corazón pueden ser transformados. Dios ha impartido vida a todos los que hemos venido a Él y nos hemos hecho bautizar en su glorioso nombre. Cristo realmente está en la vida del creyente e imparte su propio poder de obediencia.
Es su poder de obediencia el que me lleva a obedecer. Y todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante su divino poder. Así que todas las cosas, aleluya, que hacen posible que podamos vivir en santidad, es porque el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Si nosotros no somos divinos, no podemos hacer las cosas que a Dios agradan, no podemos obedecerlo. Pero Él pone su naturaleza, pone su naturaleza, pone su naturaleza, pone su vida en nuestra vida. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era demasiado poder. Es demasiadas cosas grandiosas para ponerlos en alguien tan débil, en alguien tan frágil, en vasos de barro tan quebrables. Es demasiado lo que Dios tiene para esos hombres. Pero dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que en el terreno en donde los hombres les queda difícil vencer, en ese terreno se vino Dios. En el terreno de un cuerpo igual que el cuerpo de pecado, para demostrarle a los pecadores que es posible obedecer y vivir en comunión con Dios, vivir bajo la autoridad, bajo el dominio de este gobernante celestial. Aleluya. Así que Pablo dice: ya no soy un miserable, aleluya, porque yo solo viviendo de acuerdo a mi propia naturaleza soy un miserable. Cada vez que trato de hacer lo bueno, aunque lo quiero, no lo puedo. Me traiciona la ley que hay en mi vida, que se llama mi naturaleza pecaminosa. Me traiciona y me tumba. Pero ya no soy un miserable. Ahora la ley de Dios, ahora el poder de Dios está sobre mí. Yo soy rico. Yo soy rico. La justicia era el requisito de la ley. Miqueas dijo: oh hombre, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Pues hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta vida sin pecado de Jesús en la carne es el requisito de la ley que puede ser cumplido en nosotros. Y por eso la Biblia dice: por lo cual, entrando en el mundo, ese Dios entró al mundo. Y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita todo eso, y en esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús, en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, mis amados hermanos, es Cristo solamente en vosotros la esperanza de gloria. Es solo Cristo. Es solo Cristo, aleluya, la esperanza de vivir exitosamente, de vivir victoriosamente, de vencer el poder del pecado, las tentaciones. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, mi hermano, los principios espirituales que estaban grabados en las tablas de piedra reflejaban el carácter de Dios, y ese es la base de su gobierno, es la base de su reinado. Así que la diferencia no está en la ley, sino en el ministerio de la ley. En el antiguo pacto estaba escrito solamente en las tablas de piedra, y solo pueden condenar por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero recibida la ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón, entonces se vuelven no una condenación, se vuelven una delicia, se vuelven una cosa de gozo, se vuelven algo maravilloso en nuestras vidas. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ya sus mandamientos no son una carga. Y el salmista dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley me ha agradado. Es una delicia obedecerte, porque tu ley está en mi corazón. Cuando un creyente vive solo de esfuerzos humanos, cuando un creyente vive solo pensando que con sus capacidades puede ser un fiel hijo de Dios, está perdiendo su tiempo. Solo es abrir el corazón a Dios, para que esa palabra, para que ese poder que ya lo tienes ahí, entonces se extienda sobre su alma, sobre sus pensamientos, sobre su voluntad, sobre sus emociones, y eso te lleve para que ese cuerpo ame las cosas de Dios y viva de acuerdo a los modelos establecidos por Dios. Gloria al Señor. Ezequiel había anunciado ya, él ya lo había dicho: yo les voy a dar un corazón nuevo. Eso es lo que Dios promete, dar corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y cuando Él cambie ese corazón, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando mi espíritu esté dentro de ustedes, dentro de un corazón regenerado, entonces ustedes
ustedes iban a ser obedientes, ustedes iban a dejar que yo domine sus vidas. Así que ninguno bajo este nuevo pacto quedará en manos de una lucha impotente contra los poderosos impulsos de la naturaleza caída, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al pasar el control de nuestra vida al Espíritu Santo, se puede tener la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Pues la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva de Dios en la vida de sus hijos, produciendo querer como hacer, querer como hacer. El Espíritu produce querer como hacer. Cuando nosotros nos ocupamos en la vida, en la vida de salvación, cuando nosotros oramos, cuando buscamos el rostro del Señor, cuando estudiamos la Biblia, cuando venimos a la convención, cuando vamos al culto, cuando servimos a Dios, todo eso, aleluya, produce un ambiente donde el Señor empieza a obrar de tal manera que produce querer como hacer por su buena voluntad. Aleluya. Mientras que la ley del pecado produce muerte, la ley del Espíritu produce vida. Y cada día nosotros morimos un poco más y vivimos un poco más. Y cada día que pasa, morimos un poco más y vivimos un poco más. Los que llevamos más de 40 años, ahora amamos más a Dios que hace 40 años, que hace 39. Ahora los que están aquí, ustedes los pueden ver, es gente que sabe que no pueden vivir sin el poder de Dios, que no podemos hacer nada si Él no está en nosotros, si Él no opera en nosotros. Ismael e Isaac representan los dos pactos. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar llamado Ismael y otro de la libre Sara llamado Isaac. Dios había prometido a Abraham un hijo de su esposa. Tenía 90 años y Sara sabía que su vientre estaba muerto. Había sobrepasado la edad en la cual era posible tener un hijo, y además de eso estaba estéril. Así que Sara le sugirió a Abraham tomar a Agar. Parecía ser la única manera de rescatar a Dios de una promesa imposible. Señor, es que tú lo que dices es imposible, así que te vamos a ayudar, te vamos a salvar del problema. Dios, te salvaremos. Así que la Biblia dice que Abraham trató de solucionar en la carne y de acuerdo con el esfuerzo humano el problema o la promesa. Así que no hubo dependencia del poder divino. Y la Biblia me dice que Dios nunca reconoció a Ismael como la simiente prometida. Cuando Isaac nació, fue un milagro. Dios realmente creó una nueva vida en un vientre biológicamente estéril. Las imposibilidades físicas se dieron al poder sobrenatural y creador de Dios. Isaac representa perfectamente el principio de la relación del nuevo pacto basado en la regeneración. Una nueva experiencia de parto
la cual engendra la vida del Hijo de Dios en todos los que creen. Hay una nueva experiencia de vida. Y Pablo dice: mire, oh Gálatas, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí está diciéndonos el Espíritu Santo esta noche: yo quiero que ustedes se parezcan a mí. Déjense formar, déjense crear, dejen que mi vida crezca en ustedes. Dejen que yo me forme en ustedes para que ustedes puedan ser como yo. La matriz natural, física de Sara era totalmente incapaz de producir algún fruto. De la misma manera, el cuerpo natural, carnal, y la mente de un pecador no puede dar a luz el fruto de la obediencia. Cuando Dios usó su poder para crear una vida nueva dentro de Sara, sucedió lo imposible y dio a luz un hijo. Y cuando Dios usa su poder para crear una nueva vida en el alma, lo imposible sucede otra vez. Un ser pecador, un vil hombre, se convierte en un hombre espiritual y se vuelve un hombre obediente de su palabra, obediente de sus mandamientos. Isaac no fue engendrado según la carne, sino conforme al Espíritu. Así que todo intento de obedecer sobre la base del viejo pacto del esfuerzo humano producirá solo hijos de esclavitud. Aquellos que viven de las normas, aquellos que viven de las reglas, aquellos que viven de los mandamientos humanos, de los caprichos humanos, entonces pobres de ellos, porque dependen del esfuerzo humano. Pero cuando Dios actúa en nuestra vida, las cosas cambian. Cuando Dios opera en nuestra vida, cuando soy yo con Dios, no porque me ve el pastor, no porque me ven los hermanos, sino porque hay un Dios en mí, aleluya, que quiere tener sobre mí su dominio. Hermanos, el Espíritu Santo es poderoso para libertar del poder del pecado. El Espíritu Santo no solo nos proporciona una poderosa presencia, gracias a Dios por su poder, por su presencia, pero yo quiero decirles algo más. El poder del Espíritu Santo realiza un programa poderoso. El programa del Espíritu Santo es llevarnos a reconocer el derecho de Dios de gobernar como rey y someternos a su autoridad. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Él nos da lo que nosotros necesitamos. Por eso nos dio lo necesario para llevar una vida espiritual victoriosa. Cristo nos introdujo, hermanos, por el nuevo y mejor pacto, basado en mejores promesas, a una dimensión nueva, la dimensión del Espíritu. Es impresionante los avances de la ciencia electrónica, sobre todo en el campo de los videos. Los juegos que se pueden adquirir hoy en día son asombrosos, porque a través de la realidad virtual se le hace sentir que está dentro de un auto de carreras, o está en una batalla, o está en donde sea, pero en realidad no lo está. Es solo ilusionismo. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es ilusionismo, no es una realidad virtual, es la realidad del reino espiritual con un ilimitado poder.
Deje de hablar acerca de lo que no puede hacer y comience a hablar acerca de lo que el Espíritu puede hacer en usted. Piense hablar con Dios y diga: Señor, abro mi corazón, abro mi mente, abro mi corazón a ti, Señor. Porque donde está, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No tiene por qué haber opresiones, no tiene por qué haber esclavitudes. Allí está la libertad que Dios produce. Yo voy a terminar esta tarde, hermano. Si pasa tiempo sin que Cristo sea la influencia dominante de su vida, el problema no es que la iglesia necesite programas, o es que necesite traer un predicador de determinada forma. Si, hermanos, el poder de Dios no domina tu vida, sino es Él el que tiene el control, el problema no es la iglesia, el problema no fue la convención, el problema es que el Espíritu Santo todavía no tiene el control de su vida. Esta tarde yo quiero decirles, para terminar, sabe, todas las cosas que vienen de Dios pasan por el corazón, y todas las cosas que van a Dios, que nos llevan a adorar a Dios, pasan por el corazón. Así que el Espíritu de Dios es poderoso y real. Dios te ha dado ese poder especialmente para que influya sobre tu mente, para que influya sobre tu voluntad, para que influya sobre tus emociones, para que influya sobre tu cuerpo. Y por lo tanto, yo quiero decirle en esta tarde, lo único que tienen que hacer ustedes en esta convención, perdónenme, hay mucha gente que dice: yo necesito el poder de Dios. El poder de Dios ya el Señor nos lo ha dado. Yo lo que necesito es que ese poder se meta a todas las áreas de mi vida. Lo que yo debo permitir es que el Espíritu Santo, aleluya, se aloje en lo que pienso, en lo que elijo, en aquellas cosas que están en mis emociones, en esas heridas que no he podido solucionar, en esas pasiones que no he podido dominar, en ese carácter que no he podido dominar. Es simplemente dejar que Él se meta allá en lo más profundo de tu corazón. Así que el problema no es cuánto tengo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo el poder de Dios. Lo que necesitas saber esta tarde es cuánto tiene el Espíritu Santo de ustedes, cuánto tiene el Espíritu Santo de su vida, cuánto tiene Él, porque lo que tenga Él es lo que representa el carácter de Cristo en su vida. Esta noche y esta convención deberá servirnos para abrir el corazón al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, para que cambie, para que transforme, para que nos forme en otro hombre, para que nos forme y mate en nosotros más de lo que haya que matar, y darnos vida en lo que tiene que darnos vida. Así tenemos un nuevo y mejor pacto escrito en nuestro corazón y derramado por el poder del Espíritu Santo.